Bienvenidos una vez más al rincón favorito de Internet donde el chisme es elevado a la categoría de arte y las telenovelas turcas son nuestra Biblia personal. Abróchense los cinturones, preparen sus pañuelos por si las dudas, nunca se sabe, y ajusten sus expectativas, porque lo que les traemos hoy no es solo una exclusiva, es una bomba atómica que va a sacudir el firmamento de las celebridades turcas. Sí, mis amores, lo que leyeron en el título no es un espejismo provocado por el calor del verano. Kerem Bürsin, nuestro irresistible Serkan Bolat, ha abierto su corazón y ha confesado públicamente sus sentimientos por Hande Erçel, en vivo y en directo. Prepárense para un terremoto emocional de proporciones épicas. Nos sumergiremos en las profundidades de esta entrevista reveladora, diseccionando cada palabra, analizando cada microexpresión, escudriñando cada mirada que Kerem dirigió a Hande, buscando las señales definitivas que confirmen lo que muchos de nosotros hemos estado intuyendo, deseando, y casi creyendo, desde hace mucho tiempo, que la magia del amor que vimos en pantalla trascendió la ficción y se instaló en la vida real. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a planear la boda, calma, aún no cantemos victoria. Permítanme recordarles lo esencial, suscríbanse al canal. Este es su oasis de noticias frescas del mundo del espectáculo turco, su refugio para análisis perspicaces de sus series favoritas, su ventana a entrevistas exclusivas con las estrellas más brillantes y por supuesto, su proveedor inagotable de ese salseo delicioso que alimenta nuestra adicción a las telenovelas turcas. No se pierdan ni una sola migaja de esta información jugosa. Activen la campanita y conviértanse en los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos. La primicia los espera. Ahora sí, con la adrenalina a tope y el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos a desentrañar este enigma que tiene a Internet al borde del colapso. Todo comenzó como suele suceder en estas historias dignas de un guión de novela, con una entrevista que parecía completamente rutinaria. Kerem, con su encanto característico, estaba promocionando su último proyecto, una película que, según los críticos, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de taquilla. La presentadora, una periodista veterana con un olfato infalible para el escándalo, inició la conversación de manera formal, indagando sobre el proceso creativo de Kerem, los desafíos que enfrentó al dar vida a un nuevo personaje, sus aspiraciones futuras en el mundo del cine. Todo fluía con normalidad, un guión predecible, hasta que, ¡bam!, la pregunta explosiva hizo su aparición. La presentadora, con una sonrisa enigmática que presagiaba lo que estaba por venir, se atrevió a formular la pregunta que resonaba en la mente de millones de fans: ¿cuál es la naturaleza de tu relación con Hande Erçel? Esa pregunta que todos anhelábamos escuchar, la pregunta que flotaba en el aire como un fantasma travieso, la pregunta que nos robaba el sueño. Kerem, en un gesto que delataba un ligero nerviosismo, esbozó una sonrisa tímida y respondió con evasivas expertas. Describió a Hande como una gran amiga, una compañera de trabajo excepcional, una persona a la que admiraba profundamente por su talento y su profesionalismo. Pero seamos honestos, todos sabemos que existen amistades y amistades, ¿verdad? Existe esa amistad casual, esa amistad por conveniencia, y luego existe esa amistad que arde con una llama secreta, esa amistad que esconde un volcán de emociones a punto de estallar. La presentadora, lejos de amilanarse ante la respuesta ambigua de Kerem, persistió con astucia. Le preguntó directamente si existía algo más que una simple amistad entre ellos. Y fue en ese preciso instante cuando la magia, la verdadera magia, comenzó a desplegarse. Kerem, con una mirada que podría derretir el mismísimo iceberg que hundió el Titanic, suspiró profundamente y comenzó a hablar con una sinceridad que helaba la sangre y calentaba el corazón al mismo tiempo. Hande, comenzó diciendo con la voz cargada de una emoción que parecía embargar cada fibra de su ser. Hande es una persona excepcionalmente especial en mi vida. Desde el primer día que nuestros caminos se cruzaron, sentí una conexión única e inexplicable, una energía que nunca antes había experimentado. Trabajar con ella fue un regalo invaluable, una oportunidad para aprender y crecer tanto a nivel profesional como personal. Hasta ese punto, la respuesta era políticamente correcta, impecable. Amistad, admiración, respeto mutuo, palabras hermosas, sin duda, pero aún no estábamos llegando al núcleo del asunto, al corazón de la cuestión. La presentadora, consciente de que estaba a punto de presenciar un momento histórico, lo animó a profundizar, a revelar la verdad que se escondía tras la fachada de la amistad. Sé que una gran cantidad de personas se preguntan si existe algo más entre nosotros, si nuestra relación trasciende los límites de la amistad, continuó Kerem, con una sonrisa melancólica que reflejaba una lucha interna, una batalla entre la razón y el corazón.
Y la verdad es que sí, existe algo más. Existe una conexión que va más allá de la simple amistad, una complicidad que supera el compañerismo. Existe amor. Kaboom. La bomba estalló en 1000 pedazos. El Internet, tal como lo conocemos, se tambaleó. Las redes sociales colapsaron bajo el peso de los comentarios, los memes, las reacciones histéricas y las teorías conspirativas. Los fans eufóricos y descontrolados celebraron la noticia como si se tratara de un campeonato mundial. Los medios de comunicación, ávidos de titulares explosivos, se hicieron eco del anuncio con una rapidez asombrosa. Kerem Bürsin, el soltero más codiciado de Turquía, el galán que robaba suspiros a nivel internacional, había confesado públicamente su amor por Hande Erçel en vivo y en directo. Pero la historia no terminó ahí, no señor. Kerem, impulsado por una valentía inusitada, continuó desgranando sus sentimientos, describiendo a Hande como una mujer inteligente, talentosa, hermosa por dentro y por fuera, y poseedora de un corazón generoso y compasivo. Expresó su admiración por su profesionalismo intachable, su dedicación incansable a su trabajo, su compromiso con las causas sociales que defendía con pasión. Y lo más importante de todo, confesó que la amaba por ser auténtica, por mostrarse tal como era, sin máscaras ni artificios, por su sentido del humor contagioso que iluminaba incluso los días más grises. Hande me hace reír todos los días, confesó Kerem, con los ojos brillando con una emoción genuina. Es una persona que irradia alegría y que tiene la capacidad de iluminar cualquier lugar al que va. Es una mujer increíblemente especial y me siento inmensamente afortunado de tenerla en mi vida. La presentadora, conmovida por la sinceridad y la vulnerabilidad de Kerem, le planteó la pregunta clave que todos nos hacíamos: ¿qué significaba ese amor para él? Era un amor platónico, un amor idealizado, un amor condenado a permanecer en el reino de los sueños. ¿O era un amor tangible, un amor con la posibilidad real de florecer, de echar raíces y de convertirse en algo eterno? Kerem, tras una breve pausa cargada de tensión, respondió con una sonrisa esperanzadora que iluminó su rostro: es un amor que está en constante crecimiento. Un amor que estoy cultivando con paciencia y dedicación. Un amor que anhelo que tenga la oportunidad de transformarse en algo aún más profundo y significativo. Madre mía. Necesitamos urgentemente un desfibrilador. La tensión es tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que Hande comparte los mismos sentimientos por Kerem? ¿Será que estamos a punto de presenciar el nacimiento de una de las parejas más icónicas, más queridas y más comentadas de la historia del espectáculo turco? Para intentar descifrar este enigma y encontrar respuestas a estas preguntas que nos carcomen la mente, analizaremos minuciosamente las reacciones de Hande Erçel ante las impactantes declaraciones de Kerem. ¿La vimos sonrojarse tímidamente? ¿La vimos esbozar una sonrisa cómplice? ¿O por el contrario, la vimos negar con la cabeza con vehemencia y rechazar las insinuaciones de su compañero con frialdad? La verdad es que Hande hasta el momento ha mantenido un silencio sepulcral. No ha emitido ninguna declaración pública al respecto. Ha optado por mantener un perfil bajo, evitando responder a las preguntas insistentes de los periodistas y a los mensajes efusivos de los fans. Sin embargo, algunos medios de comunicación han publicado fotografías de Hande en las que aparece sonriendo y luciendo radiante en los días posteriores a la emisión de la entrevista de Kerem. ¿Será que esa felicidad desbordante esconde algo más que una simple amistad? ¿Será que esa sonrisa ilumina el presagio de un nuevo amor? Además, diversas fuentes cercanas a la pareja han afirmado haber visto a Hande y a Kerem juntos en actitud cariñosa en lugares públicos. Algunos testigos aseguran haberlos visto tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul con una complicidad evidente. Otros afirman haberlos visto abrazándose y besándose en secreto, ocultándose de las miradas curiosas de los paparazzi. Por supuesto, estos rumores no están confirmados oficialmente, pero, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? Para comprender mejor la dinámica compleja entre Hande y Kerem, es fundamental recordar cómo fue su relación durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkap Love is in the Air. Todos los que seguimos la serie con devoción fuimos testigos de la química innegable, de la conexión magnética, del entendimiento perfecto que existía entre ellos. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos sutiles, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre Serkan Bolat y Eda y LDZ. La pantalla ardía con cada interacción, cada roce, cada palabra intercambiada entre los protagonistas.
De hecho, durante el rodaje de la serie, surgieron innumerables rumores sobre un posible romance entre Ande y Kerem. Los fans, alimentados por la ilusión y la esperanza, estaban convencidos de que su amor había trascendido la pantalla y que estaban viviendo una historia de amor secreta, digna de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, ambos negaron en repetidas ocasiones estas especulaciones, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que su relación se basaba en el respeto y la admiración mutua. Pero, como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y parece que el tiempo ha obrado su magia en la relación entre Ande y Kerem, removiendo viejos sentimientos, despertando nuevas emociones y abriendo la puerta a un futuro prometedor. Quizás, después de años de amistad y compañerismo, Kerem ha llegado a la conclusión de que sus sentimientos por Ande son mucho más profundos y complejos de lo que jamás imaginó. Y quizás Ande, al escuchar las sinceras declaraciones de Kerem, se ha percatado de que ella también siente algo especial por él, algo que ha estado reprimiendo o negando durante mucho tiempo. Ahora bien, es crucial mantener los pies en la tierra y recordar que el mundo del espectáculo es un universo plagado de falsedades, manipulaciones y estrategias de marketing. No podemos descartar por completo la posibilidad de que todo este revuelo mediático sea una elaborada puesta en escena, una estrategia cuidadosamente planeada para promocionar la nueva película de Kerem o para generar expectación ante un posible reencuentro entre Ande y Kerem en un nuevo proyecto televisivo. En el mundo de la fama, nada es lo que parece y las apariencias suelen engañar. Sin embargo, si analizamos detenidamente la sinceridad palpable en la voz de Kerem, el brillo inconfundible en sus ojos y la vulnerabilidad que emanaba de sus palabras, resulta difícil creer que todo esto sea un simple montaje, una farsa orquestada para aumentar la popularidad. Parece que Kerem está hablando desde lo más profundo de su corazón, que sus sentimientos por Ande son genuinos y profundos, que no hay segundas intenciones ni dobles discursos. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Veremos a Ande y a Kerem desfilando juntos en una alfombra roja, irradiando felicidad y amor. Los veremos paseando de la mano por las calles de Estambul, disfrutando de su romance a la vista de todos. O los veremos protagonizando una nueva serie romántica, reviviendo la magia de Serkan y Eda y cautivando a una nueva generación de fans. Solo el tiempo tiene la respuesta a estas preguntas. Pero lo que sí podemos asegurar con certeza es que esta historia de amor nos va a mantener pegados a la pantalla, analizando cada detalle, especulando sobre cada movimiento, y soñando con un final feliz digno de una telenovela turca. Y que independientemente de lo que suceda, estaremos aquí para contárselo todo, para analizarlo con lupa y para compartirlo con todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Ahora, antes de que nos despidamos con un nudo en la garganta y una mezcla de emoción y ansiedad, quiero recordarles que esta es solo nuestra interpretación de los hechos, nuestra perspectiva subjetiva de la situación. Cada uno de ustedes tiene la libertad de formar su propia opinión sobre lo que está sucediendo entre Ande y Kerem. Los invitamos a compartir sus ideas, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. ¿Creen que Ande y Kerem están realmente enamorados? ¿Creen que su relación tiene un futuro prometedor? ¿O creen que todo esto es una simple estrategia de marketing para aumentar su popularidad? Queremos saber qué piensan, queremos conocer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, de difundir la noticia entre todos los amantes del drama turco, y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y para que se conviertan en los primeros en enterarse de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Para concluir, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Primero, Kerem Bürsin ha revelado públicamente sus sentimientos por Hande Erçel en una entrevista en vivo, confesando que siente un profundo amor por ella. Segundo, Hande Erçel no ha emitido ninguna declaración pública al respecto, pero algunos rumores y fotografías sugieren que podría compartir los mismos sentimientos por Kerem. Tercero, la química innegable entre Hande y Kerem durante el rodaje de Senkalkam alimentó los rumores sobre un posible romance entre ellos. Y cuarto, existe la posibilidad de que todo este revuelo mediático sea una estrategia de marketing, pero la sinceridad en la voz de Kerem sugiere que sus sentimientos por Hande son genuinos y profundos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, especulaciones y sueños rotos y reconstruidos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
No se olviden de dejar sus comentarios abajo y de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama turco. Y recuerden siempre, en la vida es una telenovela turca y nosotros somos los protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y que el amor los encuentre en el camino.